Para los que valoramos nuestra libertad personal y nuestra privacidad, es muy importante que el software que utilizamos sea libre. Recordad que decimos que un software es libre si respeta las 4 libertades básicas del usuario, es decir, la libertad de ejecutarlo, de copiarlo y estudiarlo, de modificarlo y de redistribuir dichas modificaciones con la comunidad. En este canal he dedicado un importante esfuerzo a difundir las ideas del software libre. Sin embargo, si os tengo que ser honesto, creo que es prácticamente imposible tener un ordenador que sea completamente libre, y en este vídeo os quiero explicar por qué. Vamos a ver entonces por qué es muy difícil alcanzar este ideal de que un ordenador sea completamente libre. Para empezar, me gustaría dejar claro qué quiero decir con que el ordenador sea completamente libre. Porque en un primer momento podríamos pensar que esto se reduce a usar programas libres, por ejemplo los del proyecto GNU, y a no navegar mucho por internet para no usar aplicaciones web no libres, o webs con scripts que no son libres. Pero esto no es todo, ya que para que tengamos conocimiento de todo lo que funciona en nuestro sistema y para que podamos estudiarlo y modificarlo, necesitamos también conocer el kernel, el firmware y, más abajo, los esquemas y microprogramas que corren en nuestro hardware físico. Por tanto, para determinar si una máquina dada es libre o no, no nos bastaría con ver la licencia de los paquetes que tiene instalados, sino que tenemos que conocer si hasta la última pieza de hardware tiene código, documentación y esquemáticas libres. Con esto ya vemos que la tarea de tener un ordenador libre se antoja difícil. Pero a priori no parece imposible, ya que existe hardware libre, que podríamos montar para dar lugar a un ordenador libre. Vamos a analizar algunos de los niveles de complejidad de un ordenador y ver si realmente podemos conseguir que sean libres, de acuerdo con el estándar de la Free Software Foundation. Empecemos entonces por el nivel más alto y con el que estamos más familiarizados, con los programas que corren en nuestro sistema operativo. Aunque es un poco molesto, no es especialmente difícil que los programas de nuestro sistema sean libres. Richard Stallman, el fundador del proyecto GNU, nos lo ha puesto realmente fácil. Este proyecto cuenta con todos los programas necesarios para tener un sistema operativo lo bastante funcional. Además, tenemos alternativas de software libre para algunas actividades más específicas, como la edición de vídeo, por ejemplo usando Kdenlive, de imagen, usando GIMP, software matemático de ingeniería, por ejemplo SageMath o las alternativas libres del AutoCAD, y muchos otros que ahora no voy a listar, pero que podéis encontrar en las diferentes distribuciones de GNU Linux. La única inconveniencia aquí sería la de no usar aplicaciones web privativas, como por ejemplo el propio YouTube, Discord, Google, Instagram, etc., para evitar que se ejecute código JavaScript que no sea libre. Para conseguir justo esto existe el programa LibreJS, que bloquea el código JavaScript privativo. El efecto secundario de usar este tipo de software es que la mayoría de aplicaciones web, por tener este tipo de software privativo, no te van a funcionar, entre ellas YouTube. Pero bueno, dado que existen otros frontends libres para YouTube y otras redes sociales, bloquear este código JavaScript no supone un gran impedimento. Además que si directamente coges y dejas de usar redes sociales, y en general el internet moderno, pues eso que te llevas. Algo más tensa se pone la cosa cuando hablamos del programa más importante del sistema operativo, del kernel. Recordemos que el kernel es el programa nuclear del sistema operativo, ya que establece la frontera entre el software y el sistema físico de la máquina. El kernel, en pocas palabras y simplificando, se encarga de dar una interfaz de los recursos físicos de la máquina al resto de programas, y también de distribuir dichos recursos. Pues bien, resulta que, de acuerdo con los criterios de la Free Software Foundation, el kernel Linux, el famoso, digamos, el de Linus Torvalds, no es software libre. Aunque su código es accesible y el programa es modificable y redistribuible bajo ciertos términos, y de hecho tiene la licencia pública de GNU, la segunda versión, esta asociación no considera Linux libre porque contiene blobs. Los blobs son programas que ya nos vienen como ejecutables binarios, es decir, que de las 4 libertades básicas, en el mejor de los casos, respetan la primera, la de ejecución. El resto es imposible que la respeten, ya que para ello sería necesario acceso al código fuente. ¿Y por qué entonces incorpora estos blobs el kernel Linux?
Pues los blobs son básicamente para el firmware, es decir, para el código de bajo nivel que se encarga de controlar las piezas de hardware específico. Por tanto, si quitamos los blobs del kernel, hay muchos modelos de dispositivos, por ejemplo tarjetas Wi-Fi, de Bluetooth, teclados, ratones, placas base, tarjetas gráficas, de sonido, de vídeo, que dejarían de ser compatibles con Linux, pues este no contendría la información necesaria para controlar dichos dispositivos, es decir, el firmware. Por tanto, para tener un ordenador libre debemos usar programas libres sobre un núcleo que también sea libre. No nos vale con el núcleo de Linux. ¿Qué alternativas? Pues tenemos, por ejemplo, el kernel Linux Libre, un proyecto que mantiene y publica versiones modificadas del núcleo Linux a las que se las quita todo el software que no está incluido como código fuente, es decir, los blobs, además de aquel que esté con el código fuente bajo una licencia no libre. También tenemos la alternativa de GNU-hurt, el kernel propio del proyecto GNU. Este kernel se lleva desarrollando desde 1990, pero su interés decayó rápidamente en su inicio, al ser Linux tan popular y de código abierto. En resumidas cuentas, tenemos al menos un par de opciones para usar un núcleo libre. Lo que pasa es que ahora hay una diferencia importante con usar los programas libres. El núcleo se relaciona directamente con el hardware y necesita firmwares específicos para poder comunicarse con la máquina física. Al permitirnos solo usar firmware de código abierto, nos estamos limitando en el hardware que podemos usar. Dicho de otra manera, si queremos usar un núcleo Linux libre o hurt, nos tenemos que asegurar de que nuestro ordenador es compatible con el mismo, o de comprar una máquina que lo sea. Esto impone, por tanto, una limitación en los ordenadores que pueden ser libres hasta este punto, e impide al usuario promedio con un ordenador genérico que su núcleo y su firmware sean libres. Y eso que aún no he mencionado el firmware más importante de todos, el bootloader. El bootloader es el programa responsable de iniciar nuestro ordenador. Sin bootloader no hay manera de poner en marcha los sistemas físicos de nuestra máquina. Al fin y al cabo, cuando apagamos nuestro ordenador, el software y nuestros datos se quedan guardados en memoria no volátil, esencialmente en el disco duro. Al encender el ordenador y darle corriente, por lo general el sistema operativo no va a estar almacenado en la memoria RAM. Por eso, la máquina tiene primero que poner en marcha un programa pequeño que se encuentra en la ROM, la memoria de solo lectura, que inicializa la RAM y le da acceso a los dispositivos no volátiles. En realidad, los bootloaders tienen dos etapas. Los ejemplos de bootloader de primera etapa más típicos son la BIOS y la UEFI. Estos son software de propiedad, esto es, no libres. Para la segunda etapa, los sistemas GNU Linux suelen contar con Grub, el bootloader del proyecto GNU. Esta segunda etapa del bootloader es de más alto nivel y nos muestra un menú donde nos permite acceder a los distintos sistemas operativos que tengamos instalados, siempre que Grub esté configurado correctamente. Pero como digo, para que nuestro ordenador sea libre necesitamos alternativas a la BIOS y a la UEFI. Y existen. Tenemos por un lado el proyecto CoreBoot, que lleva 24 años desarrollando firmware de arranque de código abierto y lo más mínimo posible. Y por otro lado tenemos el proyecto LibreBoot, que es una variante de CoreBoot encargada de eliminar otra vez los dichosos blobs. Pero si ya tener un sistema operativo Unix que sea completamente libre llevó muchos años y esfuerzo, de esto se encargó, como ya hemos dicho, el proyecto GNU, desarrollar firmware para las máquinas que van saliendo al mercado se vuelve ya una tarea titánica. Para seros completamente sincero, yo no tengo mucha idea de cómo se programa firmware y del esfuerzo que cuesta, pero me imagino que es mucho. Por un lado, tienes que ir máquina por máquina, ya que el firmware se desarrolla para aparatos específicos, en este caso para placas bases y chips específicos. Además, no lo puede hacer cualquiera en un ordenador, pues necesitas aparatos adecuados para acceder al dispositivo y poder programarlo, que por cierto también tendrían que ser libres si queremos ser completamente coherentes. Entre otras muchas cosas, por tanto, entiendo que para desarrollar firmware también se necesita unos sólidos conocimientos de microelectrónica. Por todo esto, no es raro que LibreBoot esté solo disponible para un puñado de dispositivos que podéis consultar en su web. Y os digo, ya muchos me parecen. Además, muchos de estos aparatos están bastante anticuados para el usuario promedio y enseguida le echan para atrás. Aun si uno decide comprarse alguna de estas máquinas, en muchas de ellas, aunque no en todas hay que decirlo, es necesario acceder físicamente a la placa base para cambiar el bootloader.
Por tanto, requiere comprar un equipo muy específico de programación de chips, lo que supone un desembolso importante, además de estudiar en detalle todo el proceso. Y ya lo puedes estudiar bien, porque si te equivocas o por alguna razón hay alguna interrupción durante la instalación del firmware, vas a briquear tu ordenador, es decir, vas a echar a perder la placa base, haciéndola irrecuperable. Pero bueno, esto es solo un comentario extra, ya que no nos preocupa en este vídeo lo difícil o inaccesible que sea el proceso de liberar un ordenador. Lo que queremos saber es si hay la posibilidad teórica de construir un ordenador completamente libre. Vale decir que hay compañías que te venden ordenadores antiguos reacondicionados con LibreBoot ya instalado. Eso sí, para ser máquinas antiguas, estos ordenadores tienen unos precios realmente considerables. Pero entonces, ¿es posible tener un ordenador libre? Con lo dicho hasta ahora, parece que sí que hay ordenadores que cumplirían los requisitos para ser libres hasta el nivel del firmware, cumpliendo así los requisitos de la FSF, que era el estándar que nos habíamos marcado al principio del vídeo. Efectivamente, sí que hay dispositivos de este tipo, y de hecho la FSF tiene un programa de certificación, el Respect Your Freedom Program, RFP, que certifica a distribuciones y minoristas que venden hardware que respeta las libertades de los usuarios. Este programa de certificación se encargaría de revisar cada aspecto de la experiencia del usuario con este hardware, desde su compra inicial hasta la posibilidad de flashear versiones modificadas del firmware. En su página web podemos encontrar el puñado de productos que tienen el sello, desde portátiles ThinkPad viejos reacondicionados a routers, tarjetas Wi-Fi o placas base. Fuera de los ordenadores RFP, tenemos el Novena Open Laptop, un proyecto de Andrew Huang inició en el 2012 con el objetivo de construirse ex novo un portátil con todas las componentes de hardware libre que pudiera encontrar. Todas las componentes que usaba tenían libre acceso a sus hojas de datos y a sus esquemáticas. Ahora bien, por algunas technicalidades, este portátil no cumplía con los estándares de la RFP, pese a que se debe considerar como libre. En definitiva, sí que hay ordenadores completamente libres, al menos de acuerdo con el estándar de la FSF que nos hemos marcado, ya que podríamos empezar a hacernos preguntas sobre la fabricación de los semiconductores, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Esta es nuestra conclusión en el plano teórico, pero ¿qué hay de la realidad práctica? ¿Es realmente posible conseguir que los normies usen ordenadores libres? Mi respuesta rotunda es que no, y por una sencilla razón llamada Intel Management Engine. Vamos a ver, todos los portátiles con el sello RFP son de finales de los 2000, aunque dejadme decir que pese a ser tan viejos son otra vez bastante caros. Esto ya echa para atrás a cualquiera, ordenadores de hace más de 10 años a precios actuales, cuando la gente se cambia ordenador cada 4 o 5 años. No creo que les vayas a convencer. Y como ya os he adelantado, la razón de que los ordenadores sean tan antiguos es el Intel Management Engine. Para ordenadores con procesadores Intel a partir del año 2008, aunque flashees todo el firmware para hacerlo libre, el ordenador sigue siendo privativo. Porque a partir de ese año, Intel empezó a incluir en sus procesadores el Intel Management Engine, un subsistema autónomo que funciona siempre que la placa base recibe corriente, incluso si el ordenador está apagado. Este subsistema es prácticamente un ordenador en sí mismo, con su propio firmware, privativo, por supuesto. Cómo funciona realmente es muy desconocido, y su código está deliberadamente ofuscado empleando tablas Huffman confidenciales grabadas directamente en el hardware, de tal manera que el firmware no contiene la información necesaria para descodificar sus contenidos. Según Intel, por supuesto, este sistema sirve para proporcionar mejor rendimiento a los procesadores. Con total seguridad, empero, el Management Engine es una backdoor. Así lo expuso el experto en seguridad Damien Zamit, que aseguró que el Management Engine tiene acceso a la memoria, sin tener que pasar por los cores de la CPU, y pleno acceso al stack TCP/IP, de manera que puede enviar y recibir paquetes de red de forma independiente al sistema operativo, esquivando así cualquier tipo de cortafuegos. Por supuesto, el Management Engine es básicamente imposible de desactivar. Aunque supuestamente se han encontrado algunos métodos clandestinos, lo cierto es que la arquitectura de seguridad del Management Engine está hecha para que sea imparable. Además, no hay método conocido que pueda desactivar el Management Engine por completo, ya que está diseñado para ser imprescindible a la hora de arrancar la CPU principal.
Los métodos actuales simplemente consiguen que el Management Engine vaya a estados anormales justo después del arranque, en los que en apariencia no tienen ninguna funcionalidad. Aún así, el Management Engine sigue conectado al sistema físicamente, y su microprocesador continúa ejecutando código. Cierto es que hay compañías, como Purism, que supuestamente venden ordenadores con el Intel Management Engine desactivado. La inmensa mayoría, no obstante, no tienen la certificación RIF. Y aunque hay dispositivos de Purism que sí que la tienen, en realidad usan un agujero en la certificación, llamado la excepción del segundo procesador, para pasar los exámenes. En definitiva, que si uno quiere un ordenador Intel sin el Management Engine, se tiene que remontar a los procesadores previos al 2008. Y no creáis que por iros a AMD os vais a salvar. En su caso, desde el 2013 llevan incorporando el AMD Platform Security Processor, que es completamente análogo al Management Engine que os acabo de explicar. Pues bien, sabiendo todo esto y antes de formaros vuestras propias conclusiones y de ir a comprar un ordenador con el sello RIF, deberíais de conocer algunas críticas que se han hecho a los puntos de vista de la FSF por parte de la comunidad del software libre. En concreto, la desarrolladora Ariane Conille tiene una crítica muy directa al hecho de prohibir los blobs de firmware, usando el kernel Linux libre y LibreBoot. Según podemos leer en un escrito de su página web, extirpar los blobs provoca que los usuarios acaben teniendo configuraciones rotas. Aún peor, el proyecto Linux Libre elimina los mensajes de alerta que sugieren al usuario actualizar el código de su microprocesador para evitar las famosas vulnerabilidades Meltdown y Spectre encontradas en los procesadores Intel. Según Ariane, hay actualizaciones del microcódigo de la CPU, microcódigo es como se llama el firmware de la CPU, que arreglan problemas reales de la CPU introducidos en el proceso de manufactura, que LibreBoot se encarga de esquivar porque no se permite actualizar el microcódigo en el arranque temprano. También nos dice que en la comunidad las capacidades del microcódigo están sobreestimadas y que uno no puede, con microcódigo, actualizar la CPU para añadir o cambiar de forma sustancial su comportamiento. La conclusión de su artículo es que se debería ignorar el programa de certificación RIF de la Free Software Foundation, ya que es dañino para la adopción del software libre y que los usuarios deberían comprarse máquinas que se pudieran permitir y en las que corrieran cualquier sistema operativo libre con facilidad. Finalmente nos dice que, en el mundo en el que estamos, hacer computación libre de blobs es una auténtica quimera, a no ser que quieras un ordenador, como ya hemos dicho, de los años 2000. Conociendo esta información y la crítica, espero que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo, por mi parte, uso un ThinkPad X220, que por desgracia ya tiene un Intel Management Engine y que es muy difícil de libre-bootear. Necesitaría comprar todo el equipo de programación de chips, cosa que no voy a hacer. Aunque sea un ordenador viejo, para mí es la mejor máquina portátil que he usado, durable, reparable y con un buen rendimiento aún a día de hoy. Por ejemplo, me permite hacer y editar estos vídeos. Quizá podría irme un poco más atrás en el tiempo y entonces sí que podría tener un ordenador completamente libre. Por ejemplo, Richard M. Stallman usa un ThinkPad X200 libre booteado, que es el modelo anterior. Pero creo que este tipo de máquinas, tanto en recursos físicos como en el propio tamaño de la pantalla, se quedan un poco cortas para el estándar actual. Aunque recomendaría el X220 a todo el mundo, lo cierto es que este ordenador no puede cumplir con las exigencias de mucha gente. Por ejemplo, aquellas que quieren jugar a videojuegos o hacer trabajos de edición gráfica o modelaje 3D más pesados, probablemente no puedan hacerlo con un X220, aunque esté modificado. Por tanto, yo personalmente procuro que la gente de mi alrededor use sistemas operativos GNU Linux, aunque sea con blobs de firmware. Creo que exigir a las personas comprar máquinas específicas para que puedan funcionar con núcleos libres es excesivo y no nos lleva a ninguna parte. Empecemos, por tanto, porque los particulares, empresas e instituciones usen GNU Linux mayoritariamente, y ya luego podremos dar el siguiente paso. De hecho, en un mundo en que la masa solo quisiera usar sistemas libres, la gente estaría tan concienciada que las compañías empezarían a fabricar mucho más hardware completamente libre, solo por el marketing que les daría, solucionando nuestros problemas del tirón. Mi conclusión es, por tanto, que vale la pena ser prácticos, aunque firmes, y que no nos tenemos que dejar llevar por el purismo absoluto, que nos encierre en nuestro propio mundo e impida la propagación de las ideas de la libertad en el mundo del software.
Y eso sería todo. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre todo este tema. Me interesa mucho saber otros puntos de vista. Y si el vídeo te ha sido útil, déjame también un like para que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias por tu tiempo.